Muy bien, nos metemos siempre teniendo como eje la elección de la mesa directiva en otras miradas al proceso de elección de una mesa directiva en el Congreso de la República. Y qué bueno poder contar con nuestro siguiente invitado, con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y que conoce cada rincón del legislativo y cada uno de sus vericuetos. ¿Cómo te va, César? Qué gusto conversar contigo. Buenos días. Igualmente, Carlos, después de algún tiempo, gusto conversar Igualmente, contigo también. nos volvemos a encontrar. César, varias preguntas. En tu experiencia como ex oficial mayor, ¿siempre son así de encarnizadas las elecciones por el manejo de la mesa directiva? En particular, esto ocurre así cuando no tenemos mayorías claras. Cuando las mayorías son claras, obviamente todo pasa como por un tubo, para utilizar la expresión coloquial, y se van asignando los puestos en función del turno que tienen cada uno de los miembros de la bancada mayoritaria. Pero cuando no hay mayorías, la consecuencia es que tiene que haber negociaciones y el objetivo de todos es alcanzar un puesto en la mesa directiva. Lamentablemente, el gran problema que tenemos, más allá del carácter folclórico que finalmente llega a tener un proceso tan delicado como la conducción de un poder del Estado, es que seguimos con una práctica que tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que es la renovación anual de los cargos de la mesa directiva. Esta no es una práctica usual en otros parlamentos, donde la conducción se acuerda y se decide por el voto de los miembros del Parlamento por un periodo completo. Es decir, si en el Perú tenemos un periodo de 5 años, la mesa debería ser elegida por 5 años, por una razón muy importante, que es la estabilidad y la predecibilidad de los objetivos que debe tener el Congreso durante todo un periodo constitucional. Esa lamentablemente es una práctica que hasta ahora no se modifica y sería deseable que se cambiara. Muy interesante ese apunte que haces, César. Ahora, hace instantes hablábamos con Fernando Tuesta sobre la importancia de la mesa directiva y él le asignaba un valor, la verdad, mucho más importante del que uno desde afuera puede ver. Porque claro, desde afuera la sensación es un tema básicamente de agenda, pero resulta que no, César. ¿Tú podrías darnos más detalles del peso que tiene una mesa directiva en el funcionamiento de un Congreso? En principio, la mesa directiva y la presidencia tiene por objetivo la conducción de los debates. Y esto es importante porque en el curso de un debate tú puedes definir, para empezar, como ya lo has señalado, cuáles son los temas que van a ingresar para el debate en una sesión, pero también el orden en el que van a intervenir los oradores. Además de este rol importante en la conducción del debate, la mesa también se encarga de las negociaciones para establecer el cuadro de comisiones, quienes van a presidir cada una de las comisiones, coordina con los grupos parlamentarios, la mesa directiva interviene en la junta de portavoces, en el consejo directivo. En la junta de portavoces es muy importante porque es donde la mesa directiva coordina directamente con los voceros de los grupos parlamentarios respecto de las principales decisiones, más allá de que la mesa en sí misma tenga atribuciones de carácter administrativo, que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, como con la designación de los altos funcionarios, con la designación de los aumentos, las contrataciones, las excepciones a las contrataciones. En cuanto al consejo directivo, la mesa directiva también tiene un rol importante porque va a definir cuáles son los objetivos que tiene el consejo dentro de la definición de la agenda de la sesión. Entonces, el espectro de atribuciones que tiene la mesa es singular, pero más allá de eso, también ocurre que hay intereses de otra naturaleza, como son que si tú perteneces a la mesa directiva, tendrás acceso a otra cantidad de personal, de asesores, que te apoyarán en las negociaciones con los asesores y con los voceros de los grupos parlamentarios. Esa dimensión de negociación es crítica y es trascendental porque te permite llegar a definir qué cosa es lo que se va a aprobar en el Congreso en relación con las atribuciones que tiene el Congreso respecto del Poder Ejecutivo y otros poderes del Estado. Entendiendo que en un Congreso atomizado como el nuestro, las fuerzas políticas tienen que sumar votos para llegar al control de la mesa directiva, y donde lo que estamos viendo es que fuerzas muy disímiles se suman en una misma lista y en un mismo proyecto,
Yo quería preguntarte si la convivencia dentro de la mesa directiva de fuerzas políticas tan dispares, ¿cómo es? ¿Cómo se vive esa intensidad? Bueno, todo va a depender en gran parte de la capacidad que tenga cada uno de los miembros de la mesa directiva para asumir el mandato de trabajar en pluralidad. Es cierto que tenemos un Congreso tamizado, pero eso mismo revela la diversidad y la pluralidad, la heterogeneidad de alternativas y de tendencias que tiene el país. Más allá de que haya una importante cantidad de electores que no han quedado representados en el Congreso, y esa cantidad no es insignificante. El electorado peruano solamente está representado en un 42%, hay un 58% de la población que no tiene representación en el Congreso debido a que o no ha ido a votar, o han votado nulo o blanco, o porque habiendo votado, su voto no alcanzó la cifra repartidora o la valla electoral. En consecuencia, la pluralidad representada en el Congreso es una parte insignificante de todas las pluralidades del país. Por eso es que los miembros de la mesa directiva, tomando conciencia de la pequeña proporción de pluralidad que cada uno de ellos representa, debe hacer esfuerzos por integrar sus puntos de vista y no actuar de manera dogmática ni rígida en, claro, en los procesos que tiene a su cargo. Claro, te obliga a ser un gran negociador y ser muy flexible en esos términos. César, ¿la elección cómo se dirime? ¿En primera vuelta? Bueno, en principio lo primero que va a ocurrir va a ser la convocatoria a los escrutadores para que ellos firmen cada una de las cédulas de manera que se garantice la legitimidad del proceso. Una vez que se convoca a los escrutadores, firman las cédulas, se empieza el proceso de llamado a cada uno de los congresistas en orden alfabético, empezando por la mesa directiva. Claro. Luego de haberse concluido con el proceso de escrutinio de los votos, debe hacerse la contabilización y gana en primera vuelta la lista con la mayoría absoluta de los concurrentes, no del número legal, sino de los concurrentes. Entonces, la mayoría absoluta va a depender de cuántos congresistas concurran a la sesión de hoy día. Si son, por ejemplo, si son 100, la mayoría absoluta será 51. Si son 120, será 61. De eso va a depender. Si no se alcanza esa mayoría absoluta de concurrentes en primera vuelta, debe convocarse a una segunda vuelta en la misma sesión entre las dos listas con mayor cantidad de votos. En este caso solamente hay dos listas. Entonces las dos listas tendrán que ir a segunda vuelta si es que no alcanza ninguna de ellas la mayoría absoluta de concurrentes. ¿En segunda vuelta el voto sigue siendo de mayoría absoluta también? No, es mayoría simple. Basta con que una de las listas gane por un voto más. Esa es la regla y por supuesto eso también te genera ciertos niveles de legitimación muy elemental en la conducción del Congreso, porque vas a depender solo de ese único voto. En particular, si es que tenemos discrepancias respecto de la conformación de las listas, hay grupos que señalan que de ninguna manera votarían por esa lista, entonces va a depender mucho de cómo es que se alinean cada una de las agrupaciones que de por sí no son agrupaciones ni disciplinadas ni cohesionadas, lo cual hace un poco más delicado el proceso de votación. Complejiza el proceso, sin duda. César, ¿alguna vez ante la desconfianza ciudadana muchos representantes a la hora de votar han mostrado su voto a las galerías donde están las cámaras de prensa, los fotógrafos, en fin? ¿Te parece esta una práctica valiosa? Mira, en realidad es una práctica que no tiene ningún tipo de sustento en materia de los procesos parlamentarios, porque el reglamento señala que el voto es secreto. Y sin embargo, nunca se ha hecho ningún tipo de control respecto de la atribución que utilizan los congresistas para señalar públicamente por quién han votado. Si el voto fuera público, no habría ningún inconveniente, porque cada quien vota por quien quiere. Sin embargo, el voto secreto y el voto público obedecen a una lógica que tiene que ver con el respeto que tiene cada congresista por los demás miembros, así como a las deficiencias que debe existir en materia de disciplina parlamentaria. La disciplina parlamentaria está asociada a la votación pública
Si tú tienes un partido muy disciplinado, tú le puedes exigir a todos tus integrantes que exhiban sus votos de manera que todos sepan que tú, miembro de esa agrupación, has votado por quien habían acordado que todos deberían votar. El voto secreto, contrariamente, lo que hace es incentivar los votos disociados o ausentes de disciplina y de cohesión con la propia agrupación. Si la agrupación toma la decisión de votar por una lista, pero tú discrepas con esa decisión, tú vas a aprovechar el voto secreto para votar por quien a ti te parezca, independientemente del acuerdo de tu agrupación. De acuerdo. César, una última pregunta. En tu larga experiencia en el Congreso, ¿recuerdas a algún presidente del Congreso, de la mesa directiva, que tuviese una enorme capacidad negociadora, que además pusiera sobre la mesa los altos intereses del país por encima de la menudencia y las migajas? ¿Recuerdas algún nombre que te venga a la memoria, César? Bueno, en principio, si estamos hablando del último cuarto de siglo, es decir, a comienzos del siglo XXI, el presidente que más me ha llamado la atención por su capacidad negociadora ha sido Carlos Ferrero Costa. Para mí ese es un caso en el que no solamente ha tenido la capacidad de poner el país encima de las distintas facciones, porque supo actuar atendiendo a la pluralidad, afuera de eso también ha sido un gran gestor, porque él fue el único de los presidentes que hemos tenido hasta la fecha que ha trabajado con un plan estratégico y dejó un plan estratégico para el Congreso hasta el año 2006. Luego se han hecho simulacros de planes estratégicos y de trabajo con la agenda legislativa que solamente él ha conseguido implementar. Más allá de este caso, de este siglo, en el siglo XX han habido presidentes muy buenos que también han sabido actuar, aunque con una lógica distinta, porque hasta el año 92 había mayorías mucho más claras. Entonces tú podías tener, por ejemplo, a un Roberto Ramírez del Villar, incluso a Valentín Paniagua, aunque con muchas discrepancias podría haber sido también Paco Belaúnde Terry, que se han preocupado más por el país que por el grupo parlamentario. Qué buena remembranza la que has hecho, y además marcando esta diferencia siglo XX, siglo XXI. César, muchísimas gracias. Recurrir a ti siempre nos es muy útil para entender estos procesos dentro del Congreso de la República. Te agradezco muchísimo. Para mí es un placer, mi querido Carlos. Buenos días y nuevamente mucho gusto haber hablado contigo. Hasta luego. Un gran abrazo.